que tenían pendientes 2 materias, pero bueno, se está trabajando para implementar los exámenes en todas las materias. En función de eso, se fueron haciendo inclusive encuestas, ajustando cosas, en fin. Nosotros no tuvimos inconvenientes para eso. Tomamos una mesa, en el caso del seminario, simplemente, bueno, hay que tomar todas las precauciones, pero lo hicimos de ese modo. Así que, Buenísimo, profe. pero todavía no está autorizadas las mesas para las mesas comunes, digamos, que deberían ser. Pero se está trabajando en eso. Así que es muy probable que lleguemos a fin de año con estos espacios ya implementados. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Bueno, bueno, ya que conversamos acá y aprovechamos, les saludo ¿cómo están? Acá conversamos, hicimos una conversación informal con Martín, pero bueno, está bien. Y me alegro por lo menos de que nos podamos volver a reencontrar en este espacio, aunque con algunos ya nos encontramos también a través de tutorías y fuimos conversando. Eh, y en este espacio simplemente yo quería comentar, lo que vamos a hacer es tratar de retomar en el día de hoy, por lo menos en este espacio, y ver cómo vamos a trabajar de acá hasta fin de año, en este segundo cuatrimestre. Antes que nada, también quería, hoy nos acompaña Noelia Moreira, que si por ahí está presente, pido que encienda la cámara ahí. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Hola Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia, Miguel? Hola a todos. ¿Cómo bien, están? ¿Todo bien? bueno, bien, bien. A Noelia creo que varios ya la conocen. Ella está haciendo el reemplazo de Marina Campuzano, que ya saben que está con licencia por el término de 2 periodos lectivos. Y Noelia nos va a acompañar en esta función. Así que después, bueno, va a tener su espacio y conversamos bastante. Noelia tiene mucha experiencia en radio y entonces tenemos pensado trabajar en función de eso. Yo lo que después, bueno, lo vamos a invitar a participar y también vamos a abrir este espacio para acordar momentos donde puedan trabajar con ella específicamente. Y lo que voy a hacer ahora no es otra cosa que explicar en términos generales, esto ya lo explicamos al comienzo de año, pero bueno, esta parte ya nos olvidamos un montón de cosas y entonces es interesante remarcar, como también pasaron otras tantas que nos van a permitir ajustar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos al grano. Vamos al grano. El objetivo no es otra cosa que reflexionar sobre lo que lo hicimos y lo que vamos a hacer en este cuatrimestre y cuáles serían los resultados que queremos tener a fines de noviembre y allá por diciembre para hacer la defensa de esta materia, ¿no? Eso sería en esta instancia. Estos son los ejes temáticos que los seguimos manteniendo y seguimos a rajatabla en esta situación. Em, Acá me estoy olvidando de algo. Em, bueno, teníamos la parte del proyecto de intervención en comunicación, que eso es lo que vamos trabajando y que nosotros ahora vamos a hacer un análisis específico después de este punteo de ejes temáticos y nosotros entraríamos en esta parte de ejecución. Hay muchas, ahora ustedes que ya pasaron toda esa parte de ajustar, de rever contenidos, de analizar los marcos teóricos, en fin, de trabajar en esa situación, llegamos en un momento en que, bueno, tenemos la ejecución. Algunos ya están ejecutando, modificaron algunas cuestiones, avanzaron en ese sentido, y hay aspectos que, bueno, que hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a establecer un procedimiento de seguimiento de los proyectos de ejecución, de los proyectos de comunicación, y con eso vamos a tratar de ir ajustando cada uno, bueno, tanto el profe Eduardo como yo vamos a hacer, continuar con el seguimiento de estos proyectos. ¿M? Y la idea es que, bueno, podamos a noviembre llegar con el informe final, ¿no? Que ese es el desafío. Entonces,
hay algunas cosas que son de interés que ustedes pueden incluir dentro de los proyectos, pueden mejorar la perspectiva de las propuestas que ustedes hicieron e incorporar, ya sea en los productos comunicacionales o en las estrategias de diseño comunicacional. Eso está permitido. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero anticipar para tener en cuenta. En pocas palabras, digamos, todos los temas que podamos desarrollar o los trabajos prácticos que podamos hacer en territorio, nosotros de algún modo lo podemos vincular estrechamente con el proyecto de comunicación. ¿Por qué? Porque en el proyecto de comunicación ustedes tienen muchísima información del diagnóstico, de la institución, de la delimitación del problema. Pasamos mucho tiempo en ese trabajo, entonces tienen mucha información para eso, para trabajar los distintos ejes temáticos. No separemos, sino al contrario, integremos. Esa sería la recomendación. Después, el otro eje temático es la cultura digital. La cultura digital, nosotros, bueno, vimos, creo que hicimos 2 o 3 clases, ya no me acuerdo en estos momentos. Después tuvimos que retomar debido a que veía algún retraso en la implementación de los proyectos, sí, en los proyectos, en la formulación de los proyectos de comunicación. Esto era porque, bueno, por una situación de pandemia, todo nuevo, no podemos contactar, en fin, todo ese procedimiento se extendió a lo que es habitual en las clases presenciales. Entonces tuvimos que optar, ponerle mucho esfuerzo para que puedan concluir los proyectos de intervención. Y entonces dejamos ahí, los vamos a retomar. Cultura digital, vamos a trabajar específicamente en el análisis de productos multimediales, que no es otra cosa que lo vamos a tomar en estrecha relación con la radio y cómo se fueron trabajando y evolucionando. Hoy no hay radio que no tenga portal, digamos. Entonces, desde esa perspectiva vamos a ir tratando de analizar estos aspectos. Entonces, bueno, hay bibliografía, ya está, aparte de la bibliografía en el aula virtual, nosotros todo material que podamos despertar a partir de alguna interrelación o algo de interés que se produce, porque siempre sucede, nosotros hacemos esta propuesta, pero también van surgiendo otras cuestiones, y entonces vamos incorporando en pocas palabras la bibliografía de este tema, también las podemos facilitar o incorporar otras nuevas. Digamos, todos los que vamos a analizar, tanto la radio como el ejercicio del periodismo, la investigación periodística, entre otros temas, lo vamos a anclar dentro del paradigma de la cultura digital, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una situación de convergencia y eso cambiaron nuestras formas de trabajo, de estudio, bueno, esto es lo que estamos haciendo, nuestros hábitos y nuestras formas de comunicación, y de hecho esta situación de convergencia, digamos, trastocó los modos de gestión y administración de los medios de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista es interesante repensar y ver el ejercicio profesional. De eso también, bueno, es un eje temático el ejercicio del periodismo digital, y bueno, vamos a ir trabajando en ese sentido, aplicando las herramientas que tenemos a disposición, y podemos analizar diferentes aspectos y roles y cómo cambiaron. Nosotros desde este espacio invitamos al análisis, a la reflexión, y como siempre, yo diría comparando con el trabajo que ustedes hicieron dentro de los proyectos de intervención en comunicación, jugar con ese marco teórico. Esto es importante porque la parte teórica es cuáles son los sustentos, los conceptos referenciales que hacen o aportan o definen esas prácticas profesionales, ¿no? Estos elementos creo que es importante. Y bueno, como dijimos al inicio en el primer cuatrimestre, nuestro desafío es poner en marcha también un portal digital, donde nosotros podamos trabajar no solamente en la producción periodística, sino también en la administración como medio. Eso es un desafío, y bueno, todo esto está vinculado en forma estrecha a lo que nosotros vamos a hacer. Eh,
es investigación periodística, producción de contenidos y trabajarlos en diferentes plataformas. Entonces, todo eso vamos a hacerlo, pero para que no esté disperso, entonces la propuesta es disponer de un portal digital de la cátedra, que ya lo teníamos años anteriores, en realidad lo estamos recuperando, y bueno, volver a reflotarlo o a relanzarlo con muchas innovaciones, modificaciones en virtud del tiempo que transcurrió, ¿no? Eso sería. El otro, acá hay un eje temático que lo consideramos, que es importante, no porque, bueno, hoy se habla de la convergencia e Internet, que modificó todo nuestros hábitos y consumos, pero también la producción gráfica no desaparece, no creo que va a desaparecer para nada, simplemente es una postura personal, pero creo que de hecho las características que tenía antes la producción gráfica ya no, ya son totalmente diferentes, pero sí tienen que ver con aspectos que van a continuar y que se reconvierten, digamos, pero van a trabajar en forma articulada con otros medios, como parte complementaria. Antes era protagonista, como la radio o la tele, y hoy simplemente va a ser un complemento de todos esos medios, pero no va a desaparecer. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que en el ejercicio de la práctica profesional, si nos dice, bueno, tenemos que hacer una cartilla institucional o tenemos que hacer una revista institucional, ¿y por dónde comenzamos? Digamos, es necesario, digamos, tener los conocimientos básicos para replantearse en ese sistema. Por eso está como eje temático y no lo descartamos, ¿no? Y el otro eje es la importancia de la producción en radio. En esto, bueno, es un desafío hacer radio en estas épocas de pandemia. Estuvimos conversando bastante tanto con Noelia como con Eduardo sobre estos temas, a ver cómo podríamos hacer radio. Noelia tiene unas propuestas interesantes que después la invito a que las comente y que podamos desarrollarla y trabajar. Nosotros vamos a acompañar en este sentido. Todos los años nosotros hacíamos los programas de radio, las ideas, programas de radio en vivo, ¿no? Eh, estos últimos años, bueno, hicimos en radios comerciales, bueno, buscamos espacios que nos facilitaron. Años anteriores también habíamos realizado los programas en vivo acá en la radio de la universidad. Y bueno, vamos buscando espacios diferentes, modos diferentes, inclusive radios, las radios, hasta llegamos a hacer en radios comunitarias, con otra visión. Eh, Creo que es un momento para repensar. Vengo precisamente de otro espacio. Ahora festejamos los 100 años de la radio, ¿no? De 1920 a esta parte transcurrieron muchas cosas. Precisamente hay una publicación de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social sobre los 100 años de la radio. Muy interesante los aportes que hicieron, las diferentes miradas, me parece fantástico y enriquece mucho el análisis de la evolución de la radio. Y eso me parece, las miradas son importantísimas. Simplemente quiero, porque estuve escuchando parte de, un, de las exposiciones, lo estaba escuchando a Agustín Espada. Agustín Espada es profe de la Universidad Nacional de Quilmes, también trabaja con Santiago Marino, que Santiago estuvo el año pasado compartiendo en nuestro departamento, nuestra casa de estudio, y él hablaba de la necesidad de la desprogramación, ¿no? Porque bueno, la radio se personaliza a través como cada uno busca y escucha los contenidos que quiere y en el momento que quiere, ¿no? Y eso también marca una tendencia. Después también algunos conceptos que me pareció interesante que hablaba de la sociabilidad digital, esto de la radio pensada como imágenes, ¿no? Que necesitan para, para ser parte en este contexto de convergencia digital, ¿no?
se profundiza y se expande a través de todas las plataformas. Y entonces la radio ya dejó de ser solamente ese sonido para convertirse en esta cuestión. Por otro lado, también eh, un desafío como buscar la renovación artística, ¿no? Estas producciones de contenido, pensando en estas situaciones de convergencia digital. Pero también hacía alocución, me parece que es interesante, también a la precariedad laboral, ¿no? Como una consecuencia de todo este sistema y lo que están pasando a través en todos los medios, el rol de definir los modelos de negocio para hacer sustentables las producciones periodísticas, ¿no? Y en este caso la radio no escapa a eso. Me parecía como cuestiones importantes que en este caso Agustín Espada exponía hace instantes en el ámbito que se inauguraban se presentaba el relanzamiento de la revista Argentina de Comunicación con respecto a los 100 años de la radio, ¿no? Y no es importante. Entonces, creo que la modalidad de hacer radio son desafíos permanentes y más en esta época de pandemia. Bueno, y el otro tema el otro eje temático que nos toca es el periodismo de investigación. Acá, en términos de seminario de práctica profesional, le vamos a poner todo el trabajo, el énfasis allí, porque eh, ese tema constituye el segundo parcial, ¿no? Entonces, el resultado de toda la investigación periodística y esos productos comunicacionales distribuidos o propuestos en diferentes plataformas, allí nosotros lo vamos a analizar. Vamos a guiar todo eso en este sentido. Pero quiero decirles que el esfuerzo de, de guiar, de trabajar, de repensar, de ver los temas, de profundizar, va a estar puesto en este tema. Y yo diría, por eso es importante que ustedes definan los ejes temáticos que van a investigar y que lo puedan aplicar tanto a la radio o a todos los trabajos que ustedes puedan desarrollar. Entonces, eso. Y diría, si en relación con los proyectos de comunicación, por allí a partir de esa intervención surgen nuevos temas que ustedes pueden profundizar. Entonces, no se aparten de eso, no se paren, sino, insisto una vez más, integren, porque eso sería el desafío en este cuatrimestre. Y el último eje temático que incorporamos es la contextualización del ejercicio del periodismo. En esa contextualización del ejercicio del periodismo no es otra cosa que elementos, bibliografía, posiciones, posturas, teorías, para poder pensar y para poder abstraernos, es decir, hacer una mirada desde más arriba para hacer un paneo regional, si vale la metáfora. En ese sentido, diría que la propuesta es analizar sobre todo el ejercicio del periodismo en estos contextos. Es muy diferente hacerlo en las provincias del NEA, o en la Patagonia, o en el centro, o en las grandes ciudades, o inclusive dentro de nuestras mismas provincias. Es muy distinto hacerlo desde, no sé, desde la costa del río Uruguay, o desde Castelli, o Taco Pozo en la provincia del Chaco, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes modalidades. No sabemos nosotros dónde vamos a ejercer el periodismo. Por lo tanto, el esfuerzo vale. Entonces, eso sería digamos, el último eje que nos permitiría analizar las estructuras de los medios, la conformación, y para allí, bueno, nos valemos de bibliografía para poder pensar y analizar esta situación. Esa bibliografía está dispuesta actualmente en el aula virtual, y bueno, vamos a tratar de profundizar en ese sentido.
Bueno, hasta acá estarían los grandes ejes temáticos que nosotros nos tocaría desarrollar. Para eso, bueno, organizamos un cronograma o bueno, una guía donde vamos a tratar de cumplir a rajatabla en ese sentido para poder llegar y poder trabajar. Pero bueno, siempre estamos pendientes de todos los planteos o las cuestiones que puedan surgir y vamos trabajando y resolviendo sobre la ejecución del cuatrimestre, como lo hicimos con los otros proyectos, y bueno, eso, lo importante es que podamos llegar a buen término. No sé si se entiende hasta acá, si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, este es el momento. Hola, no hay nadie, se fueron todos. No, profe, se entiende bien. Está. Bueno, bueno, eso simplemente. Bueno, entonces sigamos, avancemos con esto. Esto es lo que tenemos en el segundo cuatrimestre. eh, estaba leyendo ahí el chat para ver. Esto es lo que nos proponemos. En esto, con los proyectos de comunicación, vamos a establecer los seguimientos. Los seguimientos, en realidad, eh, ustedes van a desarrollar la ejecución en forma paralela a estos ejes temáticos que vamos desarrollando, y entonces durante estos meses, hasta llegar a noviembre, debemos tener el informe final. Ahora vuelvo sobre eso para explicar, pero en forma concreta vamos a hacer 2 informes de seguimiento. El primer informe de seguimiento va a ser en la primera o segunda semana de septiembre. Ahora vemos cómo avanzamos. Ahí es lo que vamos a ver en forma concreta, de lo que ustedes escribieron en los proyectos comunicacionales, qué cosas hicieron, qué cosas van a hacer, qué cosas necesitan modificarse porque por alguna razón o circunstancia ustedes vieron que eso no es viable, o porque despertaron o cambió otro contexto y necesitan hacer otra ejecución a solicitud de la institución. Bueno, ese es el momento. El informe de seguimiento es importante porque nos va a permitir acordar qué cosas se va a evaluar a fin de año. Eso es importante. Y el último informe de seguimiento va a ser en la primera semana de noviembre, para ver hasta dónde se avanzaron y qué cosas y qué aspectos puntuales son necesarios para incorporar o ver y si están en condiciones de hacer el informe final. Porque si ustedes no ejecutan o no hacen las actividades establecidas, entonces es imposible llegar a noviembre y en noviembre hacer la última semana, digamos, no se puede hacer eso, no se puede hacer. Entonces se hace porque para eso hacemos el informe de seguimiento. De hecho, eso sucedió y entonces hay muchos, inclusive alumnos, que, bueno, que aún siguen o después tienen que rendir libre o en fin, o tienen que volver a recursar, en fin, hay diferentes problemas. Mi sugerencia es que ustedes puedan continuar con el plan de trabajo que ustedes hicieron en los proyectos comunicacionales. Entonces llegan a noviembre, realizan el informe o en todo caso llegan con la ejecución y terminan, porque hasta ahí nosotros podemos hacer las tutorías, hacer el seguimiento, y después les queda el informe, y en el informe se presentan, con el informe final se presentan en cualquier mesa que esté disponible, digamos, ¿no? Cuando ustedes ya consideren, ya no sé, no solamente en diciembre, sino en febrero o en otra mesa, pero ya regularizan y terminan la ejecución. Eso es importante, eso es importante. Entonces, los dos modos digamos, de seguimiento y de acuerdos de la modificación que ustedes tienen que realizar es en la primera semana de septiembre y en la segunda, el otro informe que va a ser en la primera semana de noviembre. Eso sería. Y después, bueno, comunicación digital, con eso vamos a iniciar este cuatrimestre, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en la
parte de radio, y vamos a analizar los productos multimediales. Estas son las estructuras de las plataformas que nos van a permitir tener una mayor dimensión de los trabajos que vamos a realizar posteriormente, ¿no? Eso es. Y en esta propuesta de producción radial, bueno, el desafío es trabajar en hacer radio en estos contextos, y bueno, para eso hay una propuesta que yo dejo abierta en todo caso a Noelia, que pueda comentar en grandes rasgos esta Sí. propuesta. A ver, y podamos conversar, también los invito a participar con opiniones y sugerencias. ¿Querés que presente, Miguel? Me Sí, presento me también. parece. Me presento con los chicos, que creo que con muchos de ellos ya nos conocimos el año pasado. Hicimos las prácticas de radio y demás, pero bueno, en este contexto sabemos que hay otros formatos que tenemos que empezar a explorar, no solamente porque así nos lo pide el contexto de pandemia, sino porque además hay nuevas herramientas que tenemos a disposición, o herramientas que ya estaban pero que no eran usadas particularmente para hacer radio, y que las podemos usar ahora en este contexto. Hay varios programas y radios particularmente que están ya usando herramientas como Zoom, como esta que estamos usando ahora, para transmitir en vivo. Así que la idea es que podamos generar programas de radio, pero grabados online, así que como es de distribución online, también son podcasts, y que puedan ustedes trabajar en grupo, elaborando un proyecto, que eso más o menos ya lo tienen, lo hemos visto el año pasado, bueno, con algunas particularidades que tiene que ver con el lenguaje online, que no tiene los mismos tiempos inclusive que el radial. No sé si hay alguna duda en particular. Yo quisiera saber si están ya divididos en grupos, de cuántas personas son esos grupos, y cuántos grupos son en total, como para empezar a trabajar. Creo que a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a hablar de producción de radio, entonces estaría bueno tener ya definidos los grupos para poder avanzar en ideas que tengan, ¿no? A ver si alguno me quiere contestar. En los grupos de los proyectos. Bien. Hola, Ricardo. Ahí, ¿de cuántas personas son aproximadamente esos grupos? Ustedes me van, no más de 5. Bien, estamos bien entonces. Con Hay en esos total grupos, sí. Hay en total ocho grupos que están desarrollando proyectos, así que probablemente sean la misma cantidad con los grupos de radio, si es que, bueno, si así lo deciden. O también, no sé, bueno, sería lo ideal, pero bueno, si también necesitan fusionar, estaría la Sí. posibilidad de... Ahí me dice Anaí, no Eli, Fanny, que es el único grupo de 6 personas. Bueno, no hay problema. Podemos trabajar, incluso la idea es que ustedes puedan llevar adelante esa investigación que van a realizar, la investigación periodística, también la puedan trasladar al lenguaje radial y usarla en sus programas. Así que ténganlo en cuenta a la hora de pensar temáticas, si es que quieren hacer programas temáticos o quieren hacer programas generalistas, programas en los que ustedes hablen de todo un poco, de tipo magazine o más periodísticos. Van a poder usar también eso que vienen haciendo en forma individual con sus investigaciones periodísticas, van a poder también llevarlos adelante en estos programas. Creo que todos tienen la posibilidad de conectarse a internet y tienen la posibilidad de acceder a Zoom también, ¿no? Si hay algún inconveniente, vemos qué otra aplicación se puede utilizar, pero saben ustedes que cuando uno arma una reunión de Zoom,
y la pone a grabar, se descarga por un lado el video completo y por otro lado el audio solo. Lo que vamos a usar nosotros es hacer proyectos de radio como si fuesen en vivo. Ustedes ponen a grabar y automáticamente empieza el programa, tienen una reunión de 40 minutos, así que no va a durar más de 40 minutos ese programa, y la idea es que puedan practicar el falso vivo, lo que hicimos también el año pasado, como si estuviésemos en vivo, para practicar la improvisación, practicar la forma de presentar los temas y demás, ¿no? Pero primero vamos a tener un encuentro donde hablemos de producción radial, y después sí vamos a poder avanzar mejor en la idea que ustedes tengan de programa de radio. Así que eso por ahora. Les iba a preguntar también si les queda bien, si les parece un buen horario, poner un espacio de tutorías donde yo los voy a estar acompañando. No sé si les parece bien el jueves antes de la clase teórica, los jueves a las 17. ¿Les queda bien en cuanto a los horarios que tengan? Podemos tener esa hora de intercambios, donde yo también les voy a pasar herramientas teóricas, herramientas de aplicaciones también que pueden usar para empezar a grabar, y bueno, eso. Porque ya creo que empezaríamos la semana que viene. Si les parece bien. No sé, Miguel, si hay alguna otra actividad. No, está bien. ¿Estamos Sí, bien? sí, así como yo creo que si, bueno, la mayoría está de acuerdo, podríamos quedar en ese horario, o sea que con Noelia ustedes podrían tener de 17 a 18 todos los jueves, y ahí vamos, bueno, entonces ya hay un espacio permanente. Creo que es importante tener un espacio, independientemente de después, como ya saben todos, y te comentábamos, Noelia, que bueno, ya cuando hay cuestiones específicas que hay que resolver con cada grupo, bueno, se hacen las Claro. tutorías y ahí ya se acuerda son los horarios y eso con cada uno de ellos. Esa fue la modalidad que vinimos trabajando y bueno, tuvo muy buenos resultados porque bueno, llegamos por lo menos con los objetivos propuestos, ¿no? Eso sería. Bueno, eso, vamos a empezar entonces la semana que viene en ese horario de 17 a 18. Entonces podemos avanzar. Si ustedes tienen alguna idea de programa que les gustaría hacer, recuerden que primero vamos a elaborar el proyecto, después podemos ir armando la artística, las cuestiones más finas del programa, o las secciones, las divisiones, los bloques y demás. Y después ya, una vez que empecemos a grabar, ya va a ser un programa por semana. Así que si lo van a pensar en modo temático, tiene que ser un tema que pueda dar para varios programas. No un tema muy cerrado, sino, bueno, ustedes ya saben también que pueden, y en lo posible de anclaje regional, o sea, los temas que tratemos, así hablemos de, no sé, de cine, tratemos de hablar de cine regional, o sea, siempre buscando la forma de hacer producción propia y local, ¿sí? Eso también es importante aclararlo. Bueno, me preguntan la duración. Como la herramienta que vamos a usar por ahora, igual si tienen otra herramienta para sugerir, no hay ningún problema, es Zoom. La idea es que ustedes hagan una especie de, como si estuviesen en un programa en vivo, pero grabando, y no les tiene que llevar más de 40 minutos ese programa, porque es lo que dura una reunión en Zoom. Sí, es un podcast por semana. Perdón, Noelia, como dijiste, 40 minutos que dura el Zoom, así que bueno, se va a Claro. concluir esta, así que Mira, hacemos un corte, un descanso y volvemos a retomar ahí en un ahí estamos. ratito y seguimos en esta última parte y después quiero comentar sobre el tema, cómo vamos a hacer
los ejes temáticos, los contenidos, eso simplemente. Bien. Así que bueno, se corta esto y retomamos ahora. Específicamente. Y lo que voy a hacer ahora no es otra cosa que explicar en términos generales, esto ya lo explicamos al comienzo de año, pero bueno, esta parte ya nos olvidamos un montón de cosas, y entonces es interesante remarcar, como también pasaron otras tantas que nos van a permitir ajustar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos al grano. Vamos al grano. El objetivo no es otra cosa que reflexionar sobre lo que lo hicimos y lo que vamos a hacer en este cuatrimestre y cuáles serían los resultados que queremos tener a fines de noviembre y allá por diciembre para hacer la defensa de esta materia, ¿no? Eso sería en esta instancia. Estos son los ejes temáticos que los seguimos manteniendo y seguimos a rajatabla en esta situación. Acá me estoy olvidando de algo. Em, bueno, teníamos la parte del proyecto de intervención en comunicación, que eso es lo que vamos trabajando, y que nosotros ahora vamos a hacer un análisis específico después de este punteo de ejes temáticos, y nosotros entraríamos en esta parte de ejecución. Hay muchas, ahora ustedes que ya pasaron toda esa parte de ajustar, de rever contenidos, de analizar los marcos teóricos, en fin, de trabajar en esa situación, llegamos en un momento en que, bueno, tenemos la ejecución. Algunos ya están ejecutando, modificaron algunas cuestiones, avanzaron en ese sentido, y hay aspectos que, bueno, que hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a establecer un procedimiento de seguimiento de los proyectos de ejecución, de los proyectos de comunicación, y con eso vamos a tratar de ir ajustando cada uno, bueno, tanto el profe Eduardo como yo vamos a hacer, continuar con el seguimiento de estos proyectos. Y la idea es que, bueno, podamos a noviembre llegar con el informe final, ¿no? Que ese es el desafío. Entonces, hay algunas cosas que son de interés que ustedes pueden incluir dentro de los proyectos, pueden mejorar la perspectiva de las propuestas que ustedes hicieron, e incorporar ya sea en los productos comunicacionales o en las estrategias de diseño comunicacional. Eso está permitido. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero anticipar para tener en cuenta. En pocas palabras, digamos, todos los temas que podamos desarrollar, con los trabajos prácticos que podamos hacer en territorio, nosotros de algún modo lo podemos vincular estrechamente con el proyecto de comunicación. ¿Por qué? Porque en el proyecto de comunicación ustedes tienen muchísima información del diagnóstico, de la institución, de la delimitación del problema. Pasamos mucho tiempo en ese trabajo, entonces tienen mucha información para eso, para trabajar los distintos ejes temáticos. No separemos, sino al contrario, integremos. Esa sería la recomendación. Después, el otro eje temático es la cultura digital. La cultura digital, nosotros, bueno, vimos, creo que hicimos 2 o 3 clases, ya no me acuerdo en estos momentos. Después tuvimos que retomar debido a que veía algún retraso en la implementación de los proyectos, en los proyectos, en la formulación de los proyectos de comunicación. Esto era porque, bueno, por una situación de pandemia, todo nuevo, no podemos contactar, en fin, todo ese procedimiento se extendió a lo que es habitual en las clases presenciales. Entonces tuvimos que
optar, ponerle mucho esfuerzo para que puedan concluir los proyectos de intervención. Y entonces dejamos ahí, lo vamos a retomar, cultura digital, vamos a trabajar específicamente en el análisis de productos multimediales, que no es otra cosa que lo vamos a tomar en estrecha relación con la radio y cómo se fueron trabajando y evolucionando. Hoy no hay radio que no tenga portal, digamos. Entonces, desde esa perspectiva vamos a ir tratando de analizar estos aspectos. Entonces, bueno, hay bibliografía, ya está parte de la bibliografía en el aula virtual. Nosotros, todo material que podamos despertar a partir de alguna interrelación o algo de interés que se produce, porque siempre sucede, nosotros hacemos esta propuesta, pero también van surgiendo otras cuestiones, y entonces vamos incorporando en pocas palabras la bibliografía de este tema, también las podemos facilitar o incorporar otras nuevas. Digamos, todos los que vamos a analizar, tanto la radio como el ejercicio del periodismo, la investigación periodística, entre otros temas, lo vamos a anclar dentro del paradigma de la cultura digital, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una situación de convergencia y eso cambiaron nuestras formas de trabajo, de estudio, bueno, esto es lo que estamos haciendo, nuestros hábitos y nuestras formas de comunicación, y de hecho esta situación de convergencia, digamos, trastocó los modos de gestión y administración de los medios de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista es interesante repensar y ver el ejercicio profesional. De eso también, bueno, es un eje temático el ejercicio del periodismo digital, y bueno, vamos a ir trabajando en ese sentido, aplicando las herramientas que tenemos a disposición, y podemos analizar diferentes aspectos y roles y cómo cambiaron. Nosotros desde este espacio invitamos al análisis, a la reflexión, y como siempre, yo diría comparando con el trabajo que ustedes hicieron dentro de los proyectos de intervención en comunicación, jugar con ese marco teórico. Esto es importante porque la parte teórica es cuáles son los sustentos, los conceptos referenciales que hacen o aportan o definen esas prácticas profesionales, ¿no? Estos elementos creo que es importante. Y bueno, como dijimos al inicio en el primer cuatrimestre, nuestro desafío es poner en marcha también un portal digital, donde nosotros podamos trabajar no solamente en la producción periodística, sino también en la administración como medio. Eso es un desafío, y bueno, todo esto está vinculado en forma estrecha a lo que nosotros vamos a hacer. Es investigación periodística, producción de contenidos y trabajarlos en diferentes plataformas. Entonces, todo eso vamos a hacerlo, pero para que no esté disperso, entonces la propuesta es disponer de un portal digital de la cátedra, que ya lo teníamos años anteriores, en realidad lo estamos recuperando, y bueno, volver a reflotarlo o a relanzarlo con muchas innovaciones, modificaciones en virtud del tiempo que transcurrió, ¿no? Eso sería. Acá hay un eje temático que lo consideramos, que es importante, no porque, bueno, hoy se habla de la convergencia e Internet, que modificó todos nuestros hábitos y consumos, pero también la producción gráfica no desaparece, no creo que va a desaparecer para nada, simplemente es una postura personal, pero creo que de hecho las características que tenía antes la producción gráfica ya son totalmente diferentes, pero sí tienen que ver con aspectos que van a continuar y que se reconvierten, digamos, pero van a trabajar en forma articulada con otros medios, como parte complementaria. Antes era protagonista, como la radio o la tele, y hoy simplemente va a ser un complemento de todos esos medios, pero no va a desaparecer.
¿Qué es lo que quiero decir? Es que en el ejercicio de la práctica profesional, si nos dice, bueno, tenemos que hacer una cartilla institucional o tenemos que hacer una revista institucional, ¿y por dónde comenzamos? Digamos, es necesario, digamos, tener los conocimientos básicos para replantearse en ese sistema. Por eso está como eje temático y no lo descartamos, ¿no? Y el otro eje es la importancia de la producción en radio. En esto, bueno, es un desafío hacer radio en estas épocas de pandemia. Estuvimos conversando bastante tanto con Noelia como con Eduardo, sobre estos temas, a ver cómo podríamos hacer radio. Noelia tiene unas propuestas interesantes que después la invito a que las comente y que podamos desarrollarla y trabajar. Nosotros vamos a acompañar en este sentido. Todos los años nosotros hacíamos los programas de radio, la idea es programas de radio en vivo, ¿no? Eh, estos últimos años, bueno, hicimos en radios comerciales, bueno, buscamos espacios que nos facilitaron. Años anteriores también habíamos realizado el programa en vivo acá en la radio de la universidad. Y bueno, vamos buscando espacios diferentes, modos diferentes, inclusive radios, las radios, hasta llegamos a hacer en radios comunitarias, con otra visión. Eh, Creo que es un momento para repensar. Vengo precisamente de otro espacio. Ahora festejamos los 100 años de la radio, ¿no? Desde 1920 a esta parte transcurrieron muchas cosas. Precisamente hay una publicación de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social sobre los 100 años de la radio. Muy interesante los aportes que hicieron, las diferentes miradas, me parece fantástico y enriquece mucho el análisis de la evolución de la radio. Y eso me parece, las miradas son importantísimas. Simplemente quiero, porque estuve escuchando parte de las exposiciones, lo estaba escuchando a Agustín Espada. Agustín Espada es profe de la Universidad Nacional de Quilmes, también trabaja con Santiago Marino, que Santiago estuvo el año pasado compartiendo en nuestro departamento, en nuestra casa de estudio, y él hablaba de la necesidad de la desprogramación, ¿no? Porque bueno, la radio se personaliza a través como cada uno busca y escucha los contenidos que quiere y en el momento que quiere, ¿no? Y eso también marca una tendencia. Después también algunos conceptos que me pareció interesante que hablaba de la sociabilidad digital, esto de la radio pensada como imágenes, ¿no? Que necesitan para, para ser parte en este contexto de convergencia digital, ¿no? Se profundiza y se expande a través de todas las plataformas. Y entonces la radio ya dejó de ser solamente ese sonido para convertirse en esta cuestión. Eh, por otro lado, también eh, un desafío como buscar la renovación artística, ¿no? Estas producciones de contenido, pensando en estas situaciones de convergencia digital. Pero también hacía alocución, me parece que es interesante, también a la precariedad laboral, ¿no? Como una consecuencia de todo este sistema y lo que están pasando a través de todos los medios, el rol de definir los modelos de negocio para hacer sustentables las producciones periodísticas, ¿no? Y en este caso la radio no escapa a eso. Me parecía como cuestiones importantes que en este caso Agustín eh, Espada exponía hace instantes en el ámbito que se inauguraban sí, se presentaba el relanzamiento de la revista Argentina de Comunicación con respecto a los 100 años de la radio, ¿no? Y no es importante. Entonces, creo que la modalidad de hacer radio son desafíos permanentes y más en esta época de pandemia. Bueno, y el otro tema el otro eje temático que nos toca es el periodismo de investigación. Acá
en términos de seminario de práctica profesional, les vamos a poner todo el trabajo, el énfasis allí, porque ese tema constituye el segundo parcial, ¿no? Entonces, el resultado de toda la investigación periodística y esos productos comunicacionales distribuidos o propuestos en diferentes plataformas, allí nosotros lo vamos a analizar. Vamos a guiar todo eso en este sentido. Pero quiero decirles que el esfuerzo de guiar, de trabajar, de repensar, de ver los temas, de profundizar, va a estar puesto en este tema. Y yo diría, por eso es importante que ustedes definan los ejes temáticos que van a investigar y que lo puedan aplicar tanto a la radio o a todos los trabajos que ustedes puedan desarrollar. Entonces, eso. Y diría, si en relación con los proyectos de comunicación, por allí, a partir de esa intervención, surgen nuevos temas que ustedes pueden profundizar. Entonces, no se aparten de eso, no se paren, sino, insisto una vez más, integren, porque eso sería el desafío en este cuatrimestre. Y el último eje temático que incorporamos es la contextualización del ejercicio del periodismo. En esa contextualización del ejercicio del periodismo no es otra cosa que elementos, bibliografía, posiciones, posturas, teorías, para poder pensar y para poder abstraernos, es decir, hacer una mirada desde más arriba para hacer un paneo regional, si vale la metáfora. En ese sentido, diría que la propuesta es analizar sobre todo el ejercicio del periodismo en estos contextos. Es muy diferente hacerlo en las provincias del NEA, o en la Patagonia, o en el centro, o en las grandes ciudades, o inclusive dentro de nuestras mismas provincias. Es muy distinto hacerlo desde, no sé, desde la costa del río Uruguay, o desde Castelli, o Taco Pozo en la provincia del Chaco, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes modalidades. No sabemos nosotros dónde vamos a ejercer el periodismo. Por lo tanto, el esfuerzo vale. Entonces, eso sería digamos, el último eje que nos permitiría analizar las estructuras de los medios, la conformación, y para allí, bueno, nos valemos de bibliografía para poder pensar y analizar esta situación. Esa bibliografía está dispuesta actualmente en el aula virtual, y bueno, vamos a tratar de profundizar en ese sentido. Bueno, hasta acá estarían los grandes ejes temáticos que nosotros nos tocaría desarrollar. Para eso, bueno, organizamos un cronograma, o bueno, una guía, donde vamos a tratar de cumplir a rajatabla en ese sentido, para poder llegar y poder trabajar. Pero bueno, siempre estamos pendientes de todos los planteos o las cuestiones que puedan surgir, y vamos trabajando y resolviendo sobre la ejecución del cuatrimestre, como lo hicimos con los otros proyectos, y bueno, es eso. Lo importante es que podamos llegar a buen término. No sé si se entiende hasta acá, si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Este es el momento. Hola, no hay nadie. Se fueron todos. No, profe, se entiende bien. Está. Bueno, eso simplemente. Bueno, entonces sigamos, avancemos con esto. Esto es lo que tenemos en el segundo cuatrimestre. Estaba leyendo ahí el chat para ver. Esto es lo que nos proponemos. En esto,
con los proyectos de comunicación vamos a establecer los seguimientos. Los seguimientos, en realidad, ustedes van a desarrollar la ejecución en forma paralela a estos ejes temáticos que vamos desarrollando, y entonces durante estos meses, hasta llegar a noviembre, debemos tener el informe final. Ahora vuelvo sobre eso para explicar, pero en forma concreta vamos a hacer 2 informes de seguimiento. El primer informe de seguimiento va a ser en la primera o segunda semana de septiembre. Ahora vemos cómo avanzamos. Ahí es lo que vamos a ver en forma concreta, de lo que ustedes escribieron en los proyectos comunicacionales, qué cosas hicieron, qué cosas van a hacer, qué cosas necesitan modificarse porque por alguna razón o circunstancia ustedes vieron que eso no es viable, o porque despertaron o cambió otro contexto y necesitan hacer otra ejecución a solicitud de la institución. Bueno, ese es el momento. El informe de seguimiento es importante porque nos va a permitir acordar qué cosas se va a evaluar a fin de año. Eso es importante. Y el último informe de seguimiento va a ser en la primera semana de noviembre, para ver hasta dónde se avanzaron y qué cosas y qué aspectos puntuales son necesarios para incorporar o ver, y si están en condiciones de hacer el informe final. Porque si ustedes no ejecutan o no hacen las actividades establecidas, entonces es imposible llegar a noviembre y en noviembre hacer la última semana, digamos. No se puede hacer eso, no se puede hacer. Entonces se hace porque para eso hacemos el informe de seguimiento. De hecho, eso sucedió, y entonces hay muchos, inclusive alumnos, que, bueno, que aún siguen o después tienen que rendir libre, o en fin, o tienen que volver a recursar, en fin, hay diferentes problemas. Mi sugerencia es que ustedes puedan continuar con el plan de trabajo que ustedes hicieron en los proyectos comunicacionales. Entonces llegan a noviembre, realizan el informe, o en todo caso llegan con la ejecución y terminan, porque hasta ahí nosotros podemos hacer las tutorías, hacer el seguimiento, y después les queda el informe, y en el informe se presentan, con el informe final se presentan en cualquier mesa que esté disponible, digamos, ¿no? Cuando ustedes ya consideran, ya no sé, no solamente en diciembre, sino en febrero o en otra mesa, pero ya regularizan y terminan la ejecución. Eso es importante, eso es importante. Entonces, los dos modos digamos, de seguimiento y de acuerdos de la modificación que ustedes tienen que realizar es en la primera semana de septiembre, y en la segunda, el otro informe que va a ser en la primera semana de noviembre. Eso sería. Y después, bueno, comunicación digital, con eso vamos a iniciar este cuatrimestre, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en la parte de radio, y vamos a analizar los productos multimediales. Estas son las estructuras de las plataformas que nos van a permitir tener una mayor dimensión de los trabajos que vamos a realizar posteriormente, ¿no? Eso es. Y en esta propuesta de producción radial, eh, bueno, el desafío es trabajar en hacer radio en estos contextos, y bueno, para eso hay una propuesta que yo dejo abierta en todo caso a Noelia, que pueda comentar en grandes rasgos esta Sí. propuesta. A ver, y podamos conversar, también los invito a participar con opiniones y sugerencias. ¿Querés que presente, Miguel? ¿Me Sí, sí, presento sí, sí, me también? parece. Me presento bueno, con los chicos, que creo que con muchos de ellos ya nos conocimos el año pasado. Hicimos las prácticas de radio y demás, pero bueno, en este contexto sabemos que hay otros formatos que tenemos que empezar a explorar, no solamente porque así nos lo pide el contexto de pandemia, sino porque además hay nuevas herramientas que tenemos a disposición, o herramientas que ya estaban pero que no eran usadas particularmente para hacer radio,
y que las podemos usar ahora en este contexto. Hay varios programas y radios particularmente que están ya usando herramientas como Zoom, como esta que estamos usando ahora, para transmitir en vivo. Así que la idea es que podamos generar programas de radio, pero grabados online, así que como es de distribución online, también son podcasts, y que puedan ustedes trabajar en grupo, elaborando un proyecto, que eso más o menos ya lo tienen, lo hemos visto el año pasado, bueno, con algunas particularidades que tienen que ver con el lenguaje online, que no tiene los mismos tiempos inclusive que el radial. No sé si hay alguna duda en particular. Yo quisiera saber si están ya divididos en grupos, de cuántas personas son esos grupos, y cuántos grupos son en total, como para empezar a trabajar. Creo que a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a hablar de producción de radio, entonces estaría bueno tener ya definidos los grupos para poder avanzar en ideas que tengan, ¿no? A ver si alguno me quiere contestar. En los grupos de los proyectos. Bien. Hola, Ricardo. Ahí, ¿de cuántas personas son aproximadamente esos grupos? Ustedes me van, no más de 5. Bien, estamos bien entonces. Con Hay en esos total, grupos, sí. hay en total ocho grupos que están desarrollando proyectos, así que probablemente sean la misma cantidad con los grupos de radio, si es que, bueno, si así lo deciden. O también, no sé, bueno, sería lo ideal, pero bueno, si también necesitan fusionar, estaría la Sí. posibilidad de eso. Ahí me dice Anaí, no Eli, Fanny, que es el único grupo de 6 personas. Bueno, no hay problema. Podemos trabajar, incluso la idea es que ustedes puedan llevar adelante esa investigación que van a realizar, la investigación periodística, también la puedan trasladar al lenguaje radial y usarla en sus programas. Así que ténganlo en cuenta a la hora de pensar temáticas, si es que quieren hacer programas temáticos o quieren hacer programas generalistas, programas en los que ustedes hablen de todo un poco, de tipo magazine o más periodísticos. Van a poder usar también eso que vienen haciendo en forma individual con sus investigaciones periodísticas, van a poder también llevarlos adelante en estos programas. Creo que todos tienen la posibilidad de conectarse a internet y tienen la posibilidad de acceder a Zoom también, ¿no? Si hay algún inconveniente, vemos qué otra aplicación se puede utilizar, pero saben ustedes que cuando uno arma una reunión de Zoom y la pone a grabar, se descarga por un lado el video completo y por otro lado el audio solo. Lo que vamos a usar nosotros es hacer proyectos de radio como si fuesen en vivo. Ustedes ponen a grabar y automáticamente empieza el programa. Tienen una reunión de 40 minutos, así que no va a durar más de 40 minutos ese programa. Y la idea es que puedan practicar el falso vivo, lo que hicimos también el año pasado, como si estuviésemos en vivo, para practicar la improvisación, practicar la forma de presentar los temas y demás, ¿no? Pero primero vamos a tener un encuentro donde hablemos de producción radial, y después sí vamos a poder avanzar mejor en la idea que ustedes tengan de programa de radio. Así que eso por ahora. Les iba a preguntar también si les queda bien, si les parece un buen horario, poner un espacio de tutorías donde yo los voy a estar acompañando. No sé si les parece bien el jueves antes de la clase teórica, los jueves a las 17. ¿Les queda bien en cuanto a los horarios que tengan? Podemos tener esa hora de intercambios, donde yo también les voy a pasar herramientas teóricas, herramientas de aplicaciones también que pueden usar para empezar a grabar
Y bueno, eso. Porque ya creo que empezaríamos la semana que viene. Si les parece bien, no sé, Miguel, si hay alguna otra actividad. No, está bien, ¿Estamos sí, bien? sí. Sí, sí, así como yo creo que sí, bueno, la mayoría está de acuerdo, podríamos quedar en ese horario, o sea que con Noelia ustedes podrían tener de 17 a 18 todos los jueves, y ahí vamos, bueno, entonces ya hay un espacio permanente. Creo que es importante tener un espacio, independientemente de después, como ya saben todos, y te comentábamos, Noelia, que bueno, ya cuando hay cuestiones específicas que hay que resolver con cada grupo, bueno, se hacen las Claro, tutorías y ahí ya se acuerda son los horarios y eso con cada uno de ellos. Esa fue la exacto. modalidad que vinimos trabajando y bueno, tuvo muy buenos resultados porque bueno, llegamos por lo menos con los objetivos propuestos, ¿no? Eso sería. Bueno, eso, vamos a empezar entonces la semana que viene en ese horario de 17 a 18. Entonces podemos avanzar. Si ustedes tienen alguna idea de programa que les gustaría hacer, recuerden que primero vamos a elaborar el proyecto, después podemos ir armando la artística, las cuestiones más finas del programa, o las secciones, las divisiones, los bloques y demás. Y después, ya una vez que empecemos a grabar, ya va a ser un programa por semana. Así que si lo van a pensar en modo temático, tiene que ser un tema que pueda dar para varios programas. No un tema muy cerrado, sino, bueno, ustedes ya saben también que pueden, y en lo posible de anclaje regional, o sea, los temas que tratemos, así hablemos de, no sé, de cine, tratemos de hablar de cine regional, o sea, siempre buscando la forma de hacer producción propia y local, ¿sí? Eso también es importante aclararlo. Bueno, me preguntan la duración. Como la herramienta que vamos a usar por ahora, igual si tienen otra herramienta para sugerir, no hay ningún problema, es Zoom. La idea es que ustedes hagan una especie de, como si estuviesen en un programa en vivo, pero grabando, y no les tiene que llevar más de 40 minutos ese programa, porque es lo que dura una reunión en Zoom. Sí, es un podcast por semana. Perdón, Noelia, como Sí. dijiste, 40 minutos que dura el Zoom, así que bueno, se va a Claro. concluir esta, así que Ah, mira, hacemos un corte, un descanso y volvemos a retomar ahí en un ahí estamos. ratito y seguimos en esta última parte y después quiero comentar sobre el tema, cómo vamos a hacer los ejes temáticos, los contenidos, eso simplemente. Bien. ¿Mm? Así que bueno, se corta esto y retomamos ahora.